Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Himno 436. Tenemos las bendiciones de Dios. Pueden tomar sus asientos en esta mañana y voy a pedirles que me acompañen al himno 251, Lluvias de Gracia. Como decíamos al inicio, Dios manifiesta su amor hacia nosotros, su misericordia, todos los días. Así que vamos a cantar este himno 251, Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, por nuestros de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias de Cristo nos dio la promesa del santo consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia,
toda la gloria, todo el honor. Pero yo quiero que hablemos de ese amparo de Dios, algo así como ayer, hoy y en el futuro o mañana. Dios es nuestro amparo. En el Salmo que tenemos en la base de ese versículo, en sus Biblias dice que es sobre Alamut. Los salmos son poemas hechos cantos en el tiempo de Israel, y la frase Alamut es soprano, también instrumento de cuerdas que se tocaba en aquel tiempo, y tiene también su experiencia que después vamos a ver. Vamos a ver primero el amparo que Dios fue para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Cómo Dios amparó a su pueblo. Eso no quiere decir que Israel y nosotros siempre vamos a estar amparados por Dios. Habrán cosas que nos vendrán en el pueblo de Israel porque desobedecieron a Dios. Dios no los amparaba y ellos fracasaban en las guerras con otras naciones. Dios no les daba su amparo. Y también muchas veces los cristianos pasamos por momentos difíciles porque no estamos viviendo bajo el amparo de Dios. Si ustedes leen en Jueces, Dios dice: como ustedes me dejaron, pues yo no los amparo, los he dejado. Vayan a pedirle a los dioses que ustedes han escogido. Y leía esta mañana, como a las 4 de la mañana, esas historias en el libro de Jueces. Pero mis hermanos, vamos a buscar unos versículos, si me ayudan allí. Vamos primero a Isaías 31, vamos a ir salteando aquí algunos versículos. Isaías 31, 1, y vamos a pasar al 5, y después vamos a ir hasta el 1 y 2 del 32, allí esos 4 versículos. Si aparece allí, pues los que les cuesta hallarlo, no se aflijan, lean allí, porque se van a distraer si lo están buscando. Isaías capítulo 31, versículo 1, y luego vamos a pasar al 5. Leamos juntos. Dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ahora el 5, ve lo que dice Dios, versículo 5: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Ahora el 32, 1 y 2 está en tiempo futuro del gran amparo que Dios es hoy. Leamos 1 y 2 del 32. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Amén. Bien, esto es lo que Dios dice para su pueblo Israel y para nosotros. Dios fue un refugio para Israel. Y si nosotros decimos la palabra contraria, amparado, es desamparado. Y cuando pensamos en los desamparados, pensamos en los niños que duermen en las calles, que vagan allí, unos porque sus padres los abandonaron, otros porque quieren estar allí, otros porque los padres los mandan. También pensamos en los ancianos desamparados que también están en las calles,
unos porque sus hijos no los comprenden. Yo felicito no está el hermano Dilia, que está cuidando a su padre aún en su etapa final, donde dicen uno cambia en todo, pero hay hijos que no cuidan así a sus padres. Yo he visto un hermano, un señor que trajimos aquí, tenía una granja por allá, delante de mí le dio una cachetada a su madre, porque ella quería ir a la tienda y él no quería que fuera. Ahora pensamos en esa gente como desamparada. Ahora, mis hermanos, si pensamos en el amparo de Dios, nosotros no somos gente desamparada, ¿verdad? ¿Verdad? Jesús dijo en San Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Así que usted y yo no somos desamparados, no estamos solos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, así como lo fue para el pueblo de Israel. Vamos a recordar algunas escenas en el pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando Israel salió de Egipto, de la tierra del Gosén? Dice que salió con mano fuerte, Dios los trajo. Pero, ¿qué sucedió en ese viaje que ellos hicieron? Vamos a Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Éxodo 13, 21 y 22. Y van a ver ustedes lo que Dios hizo. Algunos ya lo saben. 21 y 22. Vamos a leerlo en este amparo que Dios hace para su pueblo Israel. Leamos juntos, allí está ya. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Qué maravilloso, ¿verdad? Una columna de nube para guiarlos y para alumbrarlos. Pero miren en el 14, 19 y 20, cómo cuando Faraón decidió seguirlos, porque Dios endureció su corazón y Faraón dijo, ¿cómo es que hemos dejado ir a este pueblo? Y miren lo que dice que hizo Dios, verso 19 del capítulo 14. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y si siguiéramos, dice que en toda aquella noche no alcanzaron los egipcios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos vivían en el amparo de Dios. Dios los amparaba, y tal como leímos en Isaías, dice, yo ampararé esta ciudad. Ellos estarán seguros. Ahora, Israel siempre tenía la tendencia de desviarse de los caminos del Señor. Y hacían lo malo, y como dije al principio, Dios no se había comprometido a ampararlos en esa situación. En las guerras que Josué libró para introducir al pueblo en Israel, tenemos historias muy, muy hermosas, muy bonitas. Por ejemplo, dice que varios reyes le hicieron la guerra a Israel. Eso está en Josué 10:11. Dice que Dios les tiró grandes piedras, dice. Si quieren, veamos eso allí en Jueces 10:11, cómo Dios los amparó. Josué 10:11 es la cosa. Josué 10:11. Allí nos relata esa historia. Vamos a esperar allí, Josué 10:11, allá está. Y miren, leamos. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bedorón,
Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Gloria a Dios. Dios peleaba por Israel, fue su amparo, los cuidó. Y miren, mis hermanos, donde está la historia del Salmo 46 es en los tiempos del rey Ezequías. Los hijos de Coré compusieron ese salmo, y si ustedes leen, en los tiempos de Ezequías hubo un gran terremoto, pero además vino una invasión de los asirios a Jerusalén, y allí nos dice que el pueblo se asustó porque los enemigos estaban rodeando la ciudad, y entonces dice que el rey les dijo que no tuvieran miedo, así como dice el Salmo. Les dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de nuestro Dios. Y dice: Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Cómo fue eso? Dice que un ángel del Señor en la mañana hirió a 185,000 sirios, porque Dios era su amparo. Otra de las historias bonitas, también en los tiempos de Eliseo, 3 reyes hicieron guerra a los de Moab: el rey de Edom, el rey de las 10 tribus de Israel y el rey de Judá. Y dice que se juntaron tantos y vinieron y se pusieron en la frontera. Pero la preocupación del rey de Judá es que no iba a haber agua. Y Eliseo le dijo: mañana va a brotar agua en todas estas llanuras. Y así fue. Y dice que aquellos enemigos estaban en la frontera, y cuando sale el sol que viene rojizo, las aguas que habían nacido se parecían sangre, y los ejércitos dijeron: pelean por nosotros y nos van a destruir, y huyeron, porque Dios los amparó de sus enemigos. Y así una y otra vez Dios amparó a su pueblo de Israel, librándolos de sus enemigos. No obstante, Israel desobedecía, y Dios también los entregaba en manos de otros. Dios es nuestro amparo hoy día. Ya el domingo pasado nos hablaron de todo lo que preocupa al mundo. Decía nuestro hermano pastor del terrorismo internacional que aflige a los gobiernos y a toda la humanidad. La situación en nuestro país aflige, aunque confiamos en que Dios es nuestro amparo, pero nos da miedo, ¿no? Nos da miedo salir, nos da miedo que nos hagan algo. Decía un señor: pero los viejos no tenemos problemas. Y sí, porque ahora se le dice a los muchachos: si vas a entrar a nuestra pandilla, tenés que matar, ya sea a tu mamá o a cualquier anciano. Allí viene uno, le dijeron allá en la ciudad obrera en Apopa, un sorbetero que iba, y el muchacho tuvo que matar al sorbetero. Entonces todos tenemos pánico por eso, pero Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él nos cuida, Él nos defiende en todo. Sin embargo, tenemos que pensar, hermanos, que la iglesia, como decía al principio, no somos gente desamparada. Estamos bajo el amparo de Dios, hoy y siempre. Y tal como citaba Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, dijo el Señor. Y si podemos ver algunas cosas, como Dios amparó a los suyos, librándolos. Recuerdan ustedes que Pedro fue encarcelado, después que el rey Herodes, dice, mató a cuchilladas a Jacobo, el hermano de Juan, a aquellos de los 3 que Dios tenía como testigos en todo lo que él hizo. Y dice que aprisionó a Pedro para matarlo otro día. Y ustedes recuerdan que Pedro estaba en la cárcel y que otro día iba a ser muerto. Pero ¿qué hacía la iglesia? Oraba a Dios sin cesar por él. ¿Y qué pasó?
dice que un ángel, ¿qué hizo el ángel? Llegó donde Pedro y le dijo: levántate, Pedro, sígueme. Él creyó que estaba soñando y dice que las cadenas se le cayeron y tenían que pasar varias puertas y todas se abrieron. Y Pedro salió de la cárcel y todavía creía que estaba soñando, pero cuando se encontró en la calle, creyó que Dios había sido su amparo y lo libró de la muerte, lo libró de la angustia, porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hoy día, y créame que Dios es nuestro Padre y Él no nos va a dejar abandonados, siempre que vivamos bajo su amparo, porque todos los pasajes que hablan de eso, hay allí, por ejemplo, el que habita al abrigo. Hay que habitar en el abrigo, hay que estar bajo sus alas. Si usted se descarríe, no confíe mucho, le va a pasar algo. Si no está usted en el abrigo y en la voluntad de Dios, supongamos que usted se va a andar ahí por la Praviana, allí por esas zonas peligrosas, no teniendo que hacer algo de importancia, o viendo ahí cosas que no debe ver, no crea que Dios lo va a amparar mucho allí. Pero Dios es nuestro amparo si anda en la voluntad de Dios. Si los muchachos van a la universidad y viven bajo el amparo de Dios, Dios los va a proteger. Si van pensando en las cosas de Dios, si han orado, si han leído su palabra, Dios no les va a mentir. Él va a ser su amparo y fortaleza. Y de otra manera, hermanos, Dios es nuestro amparo, porque aún en las enfermedades nos amparamos en Él. En esos momentos difíciles de enfermedades terminales o enfermedades que nos afligen, confiamos en el Señor. Como está fresca la muerte de mi hermana, una noche antes de morir cantó 5 himnos. Y cuando fue hermano Silas a verla con el hermano Carlos, dice hermano Silas que revivió, ¿verdad? Mi esposa me dijo: mi cuñada ya se va a morir. Y la hermana Pablita también fue. Pero cuando empezamos a cantar un concierto, tal es así que la gente que oyeron los himnos dijeron: se murió la niña Dina, porque ellas creen que solo cuando hay muertos se canta más allá del sol. Pero le cantamos, y verdad, hermano pastor, que mi hermana terminó dirigiendo con la mano como él lo estaba haciendo, porque ella se amparó en Dios en su sufrimiento, y a la 1 de la mañana ese día antes de morir cantó: no sé por qué la gracia del Señor un día me alcanzó. Porque aún en la aflicción acudamos al Señor, porque Él es nuestro amparo, y suframos allí confiados que el Señor nos sostiene. Igual como lo hicieron muchos cristianos allá cuando se sufría en la Inquisición. Esos hombres y mujeres que están en la historia. Esa señora llamada Blandina, que cuando iba a ser quemada dijo: no estoy triste. 86 años he servido a mi Señor y jamás me ha pagado mal. ¿Cómo podré negarla ahora? Y se entregó para ser quemada. Un niño de 13 años que también confió en el Señor y dijo: mis penas durarán un momento, después iré al cielo. Policarpo, aquel hombre de Dios, fue condenado a ser tirado a las fieras por el emperador Vespasiano, y en su camino dirigió una carta a la iglesia de Roma y les dijo: no vayan a interceder por mí ante el emperador, porque yo voy a morir por Cristo. Y les aseguro, decía en su carta, que si los leones no me quieren devorar, yo los voy a provocar a los leones, porque quiero sufrir por Cristo. Nos amparamos en Dios aún en medio de lo que estamos sufriendo, porque una cosa sí el cristiano no debe de hacer es murmurar.
como lo hacen los que sufren, que no son hijos de Dios, que dicen qué desgracia de mi vida, qué es lo que me pasa, yo no he hecho mal, y empiezan a lamentarse y aún a maldecir a Dios como quería la mujer de Job, que él maldijera a Dios. Entonces Dios, dice su palabra, que está en las aflicciones con nosotros. Yo estaré con él en la angustia, dice, lo libraré. Dios es nuestro amparo. Pero mis hermanos, yo quiero que hablemos del amparo de Dios, de lo que vendrá. Dios amparó a su pueblo, Dios nos ampara a nosotros, ya lo dijimos, ya lo sabemos. En cualquier momento usted es consciente que Dios ha sido su amparo y fortaleza. Pero hay cosas que vendrán. De lo que decía mi hermano el domingo, de lo que está pasando en el mundo, de las guerras, del terrorismo, de todo lo que sucede. Mire, eso no es nada de lo que va a venir, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses, y en su segunda carta dice él, que el espíritu de la iniquidad ya está en acción. Ya está en acción la maldad, les dice él. Y el hombre de pecado está para ejecutar lo que él va a hacer. Pero dice allí que hay alguien que ahora lo detiene. Y ese alguien es Dios, el Espíritu Santo. Él está con su iglesia aquí y estamos nosotros. Y por eso no se desarrolla la maldad en todo su apogeo, porque nosotros somos estorbo ahora. Y hay cristianos en todo el mundo, aún en aquellos cerrados al Evangelio, hay hijos de Dios. Y si hablamos de nuestro país, usted pasa por nuestras ciudades, pueblos, aldeas, caseríos y cantones y va a encontrar templos de grupos de hermanos. Y no hay duda que los cristianos oramos por la paz del mundo, que oramos por los gobernantes, que oramos por todos. Y por eso la iniquidad no se manifiesta. Hace unos años viajaba ya al campamento de la misión y un señor que vive en Apulo, siempre nos veníamos juntos en el transporte, y él era originario de allí, de ese cantón. Y bueno, yo sabía que la mayoría de gente no era de allí, era originario de La Puebla, en Cabañas. Y le pregunté a él, ¿y usted es originario de aquí? Sí, me dijo. Y yo le pregunté también, ¿cómo era antes aquí? Me imagino montañas y había bastante gente. Y ¿saben lo que me dijo? Este cantón era de lo más lindo antes. Todos los sábados habían bailes. Había guaro chaparro, había chicha y había de todo. Pero desde que vinieron los evangélicos, se arruinó este lugar. Para la maldad somos estorbo ahorita y por eso no se desarrolla. Pero óigame, mi hermano, mi hermana, mi amigo, si está en esta mañana, vendrán tiempos más difíciles. Dice el apóstol Pablo también a los tesalonicenses en su primera carta, que cuando suene la final trompeta, los creyentes muertos en Cristo resucitarán. Y los que vivimos, dice, vamos a ser transformados para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos con el Señor. Pero aquí en la tierra comienza lo que la Biblia llama la gran tribulación. Todos sabemos que tres personajes se levantarán: el poder religioso y el poder político, y Satanás, que se disfraza como un personaje especial, y harán un pacto para resolver los problemas que hoy aquejan a la humanidad de alimento y de todo.
Pero a la mitad de ese periodo, 3 años y medio, se rompe ese pacto y hay muchas cosas que sucederán. Muchas convulsiones, muchas muertes, aunque el evangelio seguirá predicándose especialmente para los judíos, pero habrá mucho sufrimiento. Dios mismo va a intervenir y dice la Biblia que habrá, tal como leíamos en el tiempo de Josué, tormenta de granizos. Y allí da hasta el peso, un talento, dice que pesarán los granizos, equivalente como a un quintal de peso. Las estrellas se caerán del cielo, dice. Habrá terremotos, no grado 8 como lo hay ahora. Pero Dios es nuestro amparo y usted y yo no vamos a estar allí, aleluya. No vamos a estar allí. Porque este amparo de Dios es para el mañana, para nosotros. Mientras el mundo esté sufriendo aquí, mire, dice también en Apocalipsis que será abierto el pozo del abismo y saldrán langostas con aguijones, no para comer hierba como en Egipto, sino para picar a los hombres y mujeres. Y dice que huirán y desearán la muerte, y la muerte huirá de ellos. Y usted y yo no vamos a estar allí, porque Dios es nuestro amparo para el futuro. No vamos a ver eso. Si usted me pregunta quién será el anticristo, ni me interesa, porque no voy a estar allí. Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y el mundo que ha rechazado a Cristo va a sufrir, como dijo el Señor, gran tribulación, cual no la ha habido en la tierra, dice Él. Pero no solo eso, al final de la tribulación, dice que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, allí viene en un caballo blanco y millones le siguen en caballos, dice. Pero óigame, dice que ese Rey de Reyes y Señor de Señores trae una hoz aguda. Una hoz es el instrumento con que se corta el trigo. Trae una hoz aguda y va a vendimiar la tierra, es decir, que va a matar a todos los que han rechazado la gracia de Dios y al Rey de Reyes. Pero nosotros no vamos a estar allí, porque Dios es nuestro amparo para los tiempos futuros. Pero eso no es todo. Al fin, el Señor de señores y Rey de reyes va a establecer su reino de paz, 1000 años. Y los que no hayan sido muertos, que creyeron en Cristo en la tribulación, entrarán vivos con su naturaleza vieja y luego se multiplicarán y en 1000 años el mundo estará lleno de gente. No nosotros, porque nosotros vamos a ser como los ángeles de Dios, dice la Biblia. Pero al final de los 1000 años sucederá algo espantoso, lo que la Biblia llama la resurrección de todos los muertos que rechazaron la gracia de Dios, desde el asesino Caín hasta el último. Van a resucitar, y no para tener otra oportunidad, sino para ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y usted y yo no vamos a estar allí, porque Dios es nuestro amparo para el futuro. Miren qué maravilloso amparo tenemos. Debemos de vivir en el amparo de Dios. Sí, amparados en Él. Y Él no solo nos va a amparar en lo que aquí sufrimos, sino también, como hemos visto, del futuro. No vamos a ver esas cosas, no vamos a sufrir eso. Pareciera que sería bonito terminar el mensaje aquí, ¿verdad? Ya son las 11:30, pero yo no quiero terminar aquí. Cuando hay una inundación, ¿verdad? Cuando la tormenta Ida, la depresión tropical, cuando hay un terremoto, cuando erosionan los volcanes, ¿qué hacen los cuerpos de socorro? Ah, cómo los admiramos, ¿verdad? ¿Admiran ustedes? Cómo exponen su vida y ponen
amparan a las víctimas, ¿verdad? La hermana me amparó a mí cuando me caí del árbol, me amparó. Los socorristas amparan. Yo, y siempre que me encuentro con los de comandos de salvamento, les doy mi ayudita, porque yo digo, así iba pitando la ambulancia cuando me traían. Qué bonito ver a esos jóvenes que llevan en sus brazos ancianos, mujeres y niños, sacándolos de las inundaciones. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nosotros estamos amparados de Dios. El Señor Jesucristo dice, cuando inició su ministerio, dice que vio las multitudes. ¿Cómo? ¿Cómo las vio? Desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. El mundo está desamparado, no tiene el amparo que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ampararlos, traerlos al amparo. Qué bueno lo que hacen mis hermanos Silas, de traer a las personas a ampararlas en la persona de Jesucristo. Cuando usted está guiando a su amigo, a su compañero, lo está trayendo al amparo de Dios. Y es lo que tenemos que hacer cada día. Para eso estamos aquí, porque Dios ya nos amparó y estamos bajo su amparo y estamos en el arca que es Cristo. Y nosotros tenemos que amparar a otros. Guíe a su hijo, a su niño, guíelo en los caminos del Señor. Hable a su amigo, tráigalo al amparo que es Dios. Y él se verá librado de todo lo que hemos visto. Gozará del amparo de Dios. Mis hermanos, que cada día vivamos más bajo el amparo de nuestro Dios. No nos retiremos, no nos retiremos. Cuando el hombre y la mujer, como dice el Salmo, que se descarría como ovejas, no está al amparo. La oveja descarriada puede sufrir los ataques del enemigo. Los pastores de ovejas en Palestina guiaban a sus rebaños por todos los pastos, no había terrenos cercados, y cuando la oveja se desviaba por los matorrales, allí estaba el lobo o el león y herían a las ovejas. Cuando usted se descarría de los caminos del Señor, puede sufrir los ataques del maligno. Espero que cada uno de nosotros, como adultos, como mujeres, como jóvenes, como niños, estemos siempre guiados por el Señor, viviendo bajo su amparo. Y yo oí decir una vez, hermano Silas, que también hay que estar afiliado a una iglesia, porque aquí nos van a amparar si somos miembros de la iglesia, y más si somos miembros fieles de la iglesia. Tendremos el socorro de ellos. Solo basta avisarles, y ya lo hemos visto. En cierta ocasión, no lo veo aquí, pero el hermano Rubén sufrió un susto allá, un accidente, y él se fue a refugiar al terreno, y allá lo fue a buscar el hermano Silas para ayudarlo, porque para eso estamos como iglesia. Mis hermanos, Dios es nuestro amparo. En el pasado a Israel, y nos ampara a nosotros en todo lo que podemos sufrir, y nos ha amparado de lo que viene a este mundo. Eso será terrible, pero nosotros no vamos a estar allí, porque Dios es nuestro amparo. Mientras el mundo sufra la tribulación, nosotros estamos en el cielo, primero en el juicio de los creyentes, para saber cómo trabajamos aquí. Y a la mitad de ese periodo, la unión para siempre con Jesucristo, y que se llama la esposa del Cordero. Y después de los 7 años, la iglesia viene a reinar con Cristo 1000 años. Y después
vamos a la eternidad, a los cielos nuevos y tierra nueva, para vivir por toda la eternidad con el Señor. Mientras tanto, vivamos bajo el amparo de Dios y guiemos a otros al amparo de Dios.